Actualmente la Secretaría de Salud de nuestro estado está impulsando temas de la salud del hombre. Hay asesoría, va usted a los centros de salud, hay pláticas, hay pruebas rápidas para determinar si se padece alguna enfermedad en particular para darle tratamiento. Y una de las enfermedades más preocupantes en el hombre es sin duda el cáncer de próstata. Y el 11 de junio se conmemoró este día, Día Mundial del Cáncer de Próstata, una enfermedad que decíamos, y aquí el doctor nos lo va a confirmar o desmentir, que el cáncer de próstata es al hombre lo que es el cáncer cervicouterino a la mujer. Así es que le doy la bienvenida, ya no había venido, al doctor René de Jesús Alvear Vázquez. Me da mucho gusto que venga a platicar con nosotros, con usted, acerca hoy justo de este tema, el cáncer de próstata. Él es un urólogo muy reconocido, por ello nos da mucho gusto platicar con él. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Ya regresó? Ya estamos nuevamente aquí en nuestras tierras. Así sí, es, que andaba por el extranjero, ¿verdad? Anduvimos un ratito ahí preparándonos un poquito más. Nos invitaron a unos congresos internacionales y tuvimos la oportunidad de asistir. Así es, y qué bueno que todo ese conocimiento lo actualiza y nos lo comparte a nuestra audiencia. Y confírmeme primero, ¿cáncer de próstata similar a lo que es la mujer, el cervicuterino, o hay diferencias? Pues no es tanto lo mismo, porque no. Son órganos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el cervix, el útero únicamente es en las mujeres y la próstata únicamente en los hombres, pero no es nada similar porque son diferentes órganos. Me refiero a la frecuencia. La frecuencia, efectivamente. Y a la incidencia de mortalidad. Sí, definitivamente. El cáncer de próstata en este caso es el cáncer más importante en el hombre y cada día tiene más auge, desafortunadamente, ¿sí? Y tenemos que prepararnos más porque esto lo tenemos a la orden del día, ¿sí? Y todos los hombres tenemos que estar preparados después de cierta edad, porque siempre hay que estar checándonos directamente porque hay mucho cáncer de próstata. Caray, pues denos primero, por favor, un panorama general. ¿Qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es un tumor maligno que se presenta en una glándula que es la próstata como tal. Aquí podemos ver nosotros lo que es la vejiga, que forma parte de la vía urinaria. Tenemos en la parte baja lo que es la próstata, el inicio de la uretra o el caño del orín, que termina hasta la punta de lo que es el pene. Toda esta uretra, ¿sí? La primer parte está formada por lo que es la próstata como tal. Entonces la próstata forma parte de la anatomía de la uretra, ¿sí? Pero esta glándula nos va a crecer a 1 de cada 3 hombres, aunque no lo querramos estadísticamente. Y de cada 10 que nos crece la próstata después de los 40, 45 años en promedio, de cada 10, 1 o 2 podemos llegar a presentar cáncer de próstata. Caray. Es una estadística muy fuerte, así es. Pero esa es la realidad aquí en nuestro país y en todo lo que es el mundo entero. O sea, 1 de cada 3 hombres, es muy altísimo el porcentaje. El crecimiento. Y de cada 10 que crece, 1 o 2, cáncer de próstata. Ahora, ¿para qué sirve la próstata? La próstata forma parte, como decíamos, del camino de lo que es la uretra, pero también produce ciertas sustancias como son las prostaglandinas, que son aditamentos que nos ayudan al metabolismo en las hormonas del hombre, ¿sí? Produce una sustancia que se llama 5-alfa reductasa, que es una enzima que curiosamente es la que madura la hormona masculina, ¿sí? Pero sí, es una glándula, entonces esa glándula puede tener afectaciones por, vamos a decir, la edad en un momento dado, y por ciertos elementos que son 3 los que nos pueden llevar a formar principalmente el crecimiento y también el cáncer de próstata. El primero de ellos, ¿sí? Es las infecciones. Y las infecciones que entran, la mayoría por vía genital o sexual, pero también las que bajan por la vía urinaria, ¿sí? Puesto que es el paso obligado del desecho, en este caso de la orina, ¿sí? Ese es el primero. La segunda causa importante, ¿sí? Es la herencia, la genética que traigamos, ¿sí? Mi abuelo, mi tío, mi padre, mi bisabuelo, ¿sí? Y traemos los genes ahí directamente. Y una tercera, la alimentación. Sobre todo la alimentación que sea rica en grasas de origen animal, en este caso de lo más común que comemos, ¿sí? La grasa, el cerdo en exceso, pero la grasa prácticamente, inclusive el huevo, colesterol, ¿sí? Esos 3 elementos, si los traemos ahí, ¿sí? Más frecuentemente vamos a tener problemas con la próstata. Ahora, aquí hay una cosa importante, las infecciones, ¿sí? Porque las infecciones no solamente son de gente grande, hay gente joven, ¿sí? Que puede tener infecciones genitales, venéreas, por las situaciones sexuales, y desde gente joven puede tener problemas infecciosos como lo que se llama prostatitis o uretritis.
y eso nos va a dejar cicatrices dentro de lo que es la próstata, ¿sí? Y esta próstata, ¿sí?, puede tener ya cicatrices que nos van a generar la situación del crecimiento prostático y por ende predispone al cáncer de próstata. Ah, caray, interesante todo esto que nos está comentando, doctor. Primer factor de riesgo, la edad, pero no necesariamente, nos está aclarando. No necesariamente. Tenemos gente que empieza el cáncer, por decir, a los 40 años. Mientras más joven es la gente, el cáncer es más agresivo. Pero hay gente que tiene 80, 90, hasta 100 años y ni crecimiento prostático tiene, ¿sí? No es tanto que sea una gente que está inmune, no. A lo mejor se cuidó sin quererlo, se cuidó, comió bien, durmió bien, genitalmente y sexualmente bien. ¿No? Vivía en el campo, no había tanta tentación ahí de las grasas, ¿no? Así es. Y pudo tener esta situación de ser el primero o el segundo de los 3 que sí le iban a desarrollar, ¿no? Exactamente, sí. Por eso es muy importante, en este caso, la prevención. Claro. ¿Sí? Hablamos en una situación de lo que son los factores más importantes de crecimiento y de lo que produce el cáncer de próstata. Pero la situación de prevención está en que todos los hombres, después de los 40 años en promedio, tenemos que checarnos, acudir con nuestro médico, como lo mencionábamos, ¿sí?, para que estemos nosotros, ¿sí?, tratándonos de infecciones si las tenemos, de crecimiento prostático si es que lo tenemos, pero sobre todo prevención. Hay ciertos elementos de estudios actualmente que podemos tener a la mano en cualquier institución o consultorio médico. Decíamos de los programas, hay programas de ayuntamientos, de gobiernos del estado que hacen prevención con ciertos estudios, pero el estudio más específico es uno de laboratorio que se llama antígeno prostático específico. Correcto. Este es un marcador tumoral que es tan fácil hacerlo, ¿sí?, con una muestra de sangre y que nos puede dar, sí, vamos a decir, el diagnóstico. Perfecto. Ahora vayamos a los síntomas, doctor, para ir a ese examen. Uno se lo debe de practicar regularmente cada cuándo y más, con mayor razón, cuando aparecen ¿qué tipo de síntomas? La sintomatología principalmente prostática, en este caso, es obstructiva. La gente tiene disminución de la fuerza del calibre del chorro de la orina, ¿sí?, ardor para orinar, dolor para orinar, aumento de la frecuencia en la orina, principalmente en la noche, le decimos nocturia, ¿sí? Ya cuando está un poco más avanzado, retenciones, obstrucciones, inclusive sangrado a través de la orina. Correcto, ante esos síntomas de inmediato acudir al médico para ver qué está pasando, no dejarlo pasar, ¿verdad? Sí, definitivamente acudir con su médico, el primer médico que tengamos de contacto, y ya si fuese necesario, sí, trasladarnos o llevarlos a una institución o un médico especialista. Claro que sí, también estamos entendiendo que el crecimiento de la próstata, bueno, no necesariamente es un cáncer, pero si no se atiende podría derivar, ¿verdad? Claro, como decíamos, de cada 3 a 10 que les crece, que es la hiperplasia prostática, que es la enfermedad más común, sí, 1 o 2 brinca hacia un cáncer, ¿sí? Y el cáncer, que es un proceso de obstrucción, disemina, avanza, ¿sí?, y puede llevarnos inclusive hasta la muerte en un momento dado cuando nos descuidamos importantemente, ¿sí? Entonces es importante que acudamos cuando tengamos la sintomatología, la mínima que sea, con el médico más cercano que tengamos, hacernos los estudios de prevención, ¿sí?, de diagnóstico cuando fuese necesario y tratamiento cuando lo requiera. Ahora, doctor, hay una situación que incluso se presta a broma para el hombre en esta sociedad machista, de que el tacto rectal es una de las pruebas para detectar el crecimiento de la próstata. ¿Qué hay alrededor de ello? Bueno, anteriormente, que no teníamos tanta tecnología, definitivamente era lo básico, un tacto rectal, mas no estaba obsoleto, se hace cuando se tenga que hacer. Pero tenemos los estudios actualmente, lo que es el ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética, son estudios de imagen actuales. Pero también tenemos el antígeno prostático que antes no existía, pero si tenemos nosotros aún los estudios, ¿sí?, y tenemos la duda en ese sentido, o hay situaciones que no tienen un diagnóstico de precisión, sí tenemos que hacer tacto rectal. Perfecto. O sea, bueno, no es obsoleto, se puede hacer. Para que quede claro eso, ¿no? Ahora, en su experiencia profesional, ¿qué ha visto que ha funcionado para disminuir el crecimiento de la próstata? Bueno, mencionábamos primeramente lo que es la dieta. Correcto. ¿Sí? Hay que disminuir las grasas de origen animal a lo más que se pueda, o controlarlas, ¿sí? Y se puede, no evitarlas, pero sí controlarlas en la alimentación.
Segundo, por ejemplo, perdón la interrupción, por ejemplo, decía comer carne de puerco, huevo y en eso. exceso. En exceso, ajá, esa era la pregunta. ¿Cuántas veces a la semana es permitido o recomendable? Pues yo diría 2 veces a la semana, es fabuloso. Correcto. ¿Sí? Y huevos, porque hay gente que desayunamos todos los días huevo, y no 1, 2, y en la tarde otros 2 o 4. Pero, por ejemplo, le diría, un huevo diario no es malo. No pasa nada. No Ok, pasa nada. Perfecto. Continúe, por favor. Sí. La otra situación de prevención, y que lo tenemos hasta ciertamente de acceso fácil y natural, ¿sí? Es un elemento que se llama licopeno. El licopeno, ¿sí? Es lo que pinta rojo un jitomate, ¿sí? Entonces el jitomate, ¿sí? Procesado, ¿sí? Quiere decir que el licopeno esté procesado, es un excelente preventivo para el cáncer de próstata. O sea, un jugo de jitomate, pero procesado. Marcas tenemos muchas, ¿sí? Ese es lo ideal, ¿sí? Un vasito de jugo de jitomate todos los días a la hora que quiera, si quiere 2 o la cantidad que quiera. Libre uso. El licopeno, ¿sí? Preventivo para el cáncer de próstata. Y curiosamente lo teníamos a la mano, y esto lo fuimos a ver nosotros en un congreso en Turquía. Allá lo estaban preveniendo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Otro elemento que tenemos inclusive en nuestro estado y que es preventivo y que nos ayuda muchísimo es el amaranto. El amaranto. El amaranto, la alegría, la que nos traen aquí en la feria de Jojutla, ¿sí? El amaranto en diferente forma, no solamente en dulce, en polvo, es un excelente preventivo del cáncer de próstata. Algo más que tenemos aquí en Morelos y que lo comemos mucho y que nos vamos por acá, por allá, ¿sí? La semilla de calabaza, la pepita, ¿sí? Excelente preventivo natural. Esos 3 elementos son muy buenos para la prevención del cáncer de próstata. Hay que incorporarlos a la dieta. Definitivamente. Ahora, en estos 3 elementos, bueno, salvo el primero que no es natural, es procesado, ¿es mejor procesado que un jitomate así, comérselo así? Sí, definitivamente. El licopeno solamente procesado actúa en la próstata. Natural nos sirve para muchas cosas más, vitamina A, vitamina D, la piel, el pelo y todo eso, pero para la próstata no, solamente procesado. Oh, ahora pues sin problema alguno, díganos algunos productos comerciales que contienen. Herdes, Jumes, Clamato del Valle, La Costeña, B8, el que ustedes quieran. Todo eso. Todo eso. Cualquiera. No hay límite en la cantidad. No, mínimo 1, un vaso. Perfecto. Ahora los otros 2, como dice, y dijo bien, llega la alegría, la palanqueta, la feria, pero viene con miel o viene con ajonjolí, no importa. No importa. Lo que traen de dulces es un dulce bueno, ¿sí? Sí es azúcar en un momento dado, pero no lo comemos en exceso, ¿sí? Por ejemplo, ya hay muchos elementos en las tiendas de polvo o harina de amaranto y que se utiliza para diferentes guisos. Ese es excelente también. Y si no, pues una alegría diaria tampoco es mala. Perfecto, pues eso es muy importante, particularmente entre las personas, nos decía que ya andan por los 40, ¿verdad? 40, 45 años en promedio. Y si tiene antecedentes, decíamos la genética, desde los 35, 40 años ya hay que estar checándonos. Muy bien, pues entonces las pruebas regulares cada año sería, ¿no? Mínimo cada año. Cada año. Ya cuando tenemos antecedentes, pues cada 6 meses. ¿El sector salud tiene este tipo de atención? Sí. Afortunadamente los hospitales que tenemos en nuestro estado casi tienen todo lo necesario, desde un ultrasonido básico en un momento dado, resonancia magnética en algunos casos, tomografía también en algunos casos, pero lo más importante que es el antígeno prostático específico, casi todos los hospitales y clínicas lo tienen. Correcto, entonces hay que cuidarnos todo el año y aquellos que tienen antecedentes, ¿verdad? Nos decía la genética, es importante en esta enfermedad, aquellos cuyos padres, abuelos, hay que preguntar en la familia, ¿verdad? Definitivamente, siempre hay que estar al tanto de los antecedentes familiares de enfermedades, porque una parte importante de ahí viene. Cuando se detecta esta enfermedad, ¿qué tiempo tiene uno para pues sobrellevarla o controlarla? Lo importante, ya teniendo un diagnóstico de precisión, es, vamos a decir, ya tenemos el nombre, ahora hay que ponerle el apellido, que significa la clasificación de qué está tan avanzado el tumor. Cuando un tumor de este tipo de cáncer de próstata lo detectamos tempranamente y no hay ningún tipo de diseminación, que se hacen estudios de extensión, ¿sí? Se puede tratar con cirugías radicales, que es la extracción total de la glándula, ¿sí? Un vaciamiento pélvico, incluyendo vesículas seminales, parte de la uretra, y una limpieza linfática, que son ganglios que hacemos. Es una cirugía muy grande, se llama prostatectomía radical. Y si esto sale limpio todo, inclusive el paciente puede quedar curado al 100%. ¡Guau! Cuando esto está ya diseminado y se salió de la glándula,
lo clasificamos ya en otra situación, y entonces el tratamiento puede ser de diferente forma, inclusive radioterapia, hormonoterapia, porque aquí no usamos quimioterapia, hormonoterapia, porque un detalle muy importante, el cáncer de próstata, ¿sí?, lo hace crecer nuestra misma hormona masculina. Uy. ¿Sí? Entonces aquí en este caso el tratamiento significa bloquear la actividad de ciertos radicales de nuestra hormona masculina. Anteriormente, en años anteriores que no teníamos tanta tecnología ni tantos medicamentos nuevos, al paciente le quitábamos la fuente principal de lo que es la hormona masculina, que son los testículos. El paciente, sí, le hacíamos orquiectomía, le quitábamos los testículos, pero vivía. Y se le daba inclusive hormona femenina para bloquear todo, porque el 90% de la situación de la producción de la hormona está en los testículos, pero hay un 10% que se produce en las glándulas suprarrenales, arriba de los riñones. Entonces ese 10% hacía que el tumor creciera nuevamente. Pero ya hace 20 y tantos, 30 años, 40 años que aparecieron ciertos medicamentos, ¿sí? Son medicamentos que bloquean la hormona masculina, pero no al 100%, ¿sí? Se llaman análogos. Estos medicamentos los utilizamos y bloquean la actividad de la hormona masculina que hace crecer el tumor. Entonces son medicamentos ingeridos o inyectados y que bloquean la actividad tumoral, y el paciente lo vamos controlando, sobrellevando, y puede tener una regular calidad de vida. Si el tumor ya es un poco más agresivo inclusive, porque este tumor camina y donde se disemina principalmente es a los huesos. Uy. ¿Sí? A los huesos. Aquel paciente que tiene problemas para orinar y que ya tiene problemas para caminar y que le duele la columna, vigilancia, porque puede ser que sea un cáncer y que ya se diseminó a huesos. Este camina principalmente a los huesos de la columna, ¿sí? Entonces hay pacientes que ya tienen metástasis en hueso, entonces el tratamiento cambia diferente, ¿sí? Ya no se le puede ofrecer de todo esto, se le da tratamiento paliativo, ¿sí? Se le puede dar inclusive radioterapia también, pero sobre todo clínica del dolor, porque el tumor es muy agresivo y se los lleva rápido. Qué interesante toda esta explicación, doctor. Ya por último, una persona que sienta ardor, un hombre que sienta ardor al orinar y luego se le quite, ¿qué pasó ahí? ¿Se curó espontáneamente? ¿No hubo necesidad? ¿O aguas porque puede estar escalando a otro nivel? ¿Cuántos niveles de inflamación hay? Bueno, mencionábamos que hay diferentes formas del crecimiento de la próstata. Ajá. ¿Sí? Aquí yo le muestro, ¿sí?, un esquema importante de lo que es la próstata. Correcto. Una próstata normal, un ligero crecimiento, un discreto crecimiento y un máximo crecimiento, ¿sí? Esto lo podemos ver ahí directamente, ¿sí? Ajá, aquí lo estamos viendo. Entonces, ajá, sí, es la sintomatología como puede estar. Mientras más problemas tenga para orinar, es que el proceso de obstrucción es más intenso. Entonces hay medicamentos que son desinflamatorios y medicamentos que hacen que la uretra se desinflame y abra para que pueda tener un mejor manejo directamente, ¿sí? Y lo podemos estar tratando durante mucho tiempo. Pero cuando algo de este tipo ya empieza a tener una cuestión más importante de obstrucción, entonces hay que cuidar 3 factores. El clínico que mencionaba, que es el ardor, dolor para orinar, dificultad. La obstrucción nos lleva hacia una situación de un daño renal, que es lo otro que hay que cuidar, y el cáncer, ¿sí? Si cualquiera de esos se afecta, el paciente va a cirugía. Ya no es tratamiento médico, ¿sí? Es un tratamiento de resección de la próstata. perfecto, mucho que entender y mucho que aprender, pero necesario, ¿verdad? Particularmente, por supuesto, para los hombres mayores. Así es que si usted tiene más dudas, está en alguna situación de las que se ha comentado, pues no lo dude, vaya con su médico o consulte al especialista, al urólogo René de Jesús Alvear. ¿Dónde se encuentra, doctor? Pues estamos aquí a unos escasos metros de su estación, ¿sí? Aquí en la calle Vicente Guerrero 206 en Jojutla, y en Cuernavaca en Avenida Morelos 202. Perfecto, aquí en la calle Nicolás Bravo, ¿verdad? ¿Todavía es Nicolás Bravo o ya cambia de nombre? Cruzando la calle aquí del Oxxo es Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, ¿verdad? Es aquí mismo, adelantito de Nicolás Bravo. Así es que, doctor, pues muchas gracias por esta explicación. Siempre es oportuno estar recordando, mencionando, informando de todo esto, y esto a situación de la prevención, pues es muy útil porque son productos que tenemos a la mano, ¿verdad? Las semillitas, ahora cada vez que vaya a su botanera favorita, pues unas semillitas, ¿no? No quise decir botanera, pero ahí es donde más semillitas nos dan. Así es, y que por cierto luego está muy cara las semillitas. Bueno, cuando vaya al mercado, acompañar sus alimentos, el amaranto, hoy venden el amaranto así, las semillitas, no sé qué sea,
ya viene limpia, ya viene así en las bolitas, así la fruta, ¿verdad? Ya veo, ahorita acaba de pasar la feria del Huauzoncle, que es el amaranto. ¿Sí? Ahí mismo tenemos al amaranto. Así es, hay que consumir más de eso y bueno, la larga lista de productos comerciales que hay para que contienen jugo de tomate para también incorporarlo a la dieta. Gracias, doctor, muy ilustrativo y siempre importante todos estos temas que de no cuidarse pueden llegar a ser mortales. Así es, prevención es lo más importante, curación cuando sea necesaria y rehabilitación cuando tengamos la oportunidad, pero la prevención es el éxito de toda medicina. Y desde luego, parte de la prevención, la alimentación, tener una vida saludable, ¿verdad? Definitivamente. Eso es muy importante. Pues muchas gracias, doctor, y ya ahí cualquier persona que necesite más información ya sabe dónde encontrarlo. Que tenga un excelente día. Muchas gracias por la invitación.